Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amigo Héctor Covarrubias y pues como cada domingo iniciamos este podcast y pues nos acompaña nuestro amigo Rolando Gámez y Arturo Mesa. Y el día de hoy estamos pues con manteles largos porque tenemos un gran invitado y este invitado pues ha tenido una buena trayectoria, ha pasado por el balompié mexicano, ha pasado por Costa Rica, España, y pues sin más preámbulos, pues vamos a presentar, ¿qué les parece, chicos? Al profesor Benito Floro. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Chicos, ¿cómo están? Hola Héctor, encantado de estar aquí con vosotros. Un gusto, profesor. Muchas gracias por acompañarnos. En verdad es un gustazo tenerlo aquí de invitado. Y Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están, Rolando, Héctor, profesor Floro? Un honor, reitero el placer y el honor de platicar aquí con usted a la distancia. Primero que nada, un saludo y agradecerle de nuevo que se dé el tiempo para platicar aquí con nosotros. Un gusto, profesor. Pues estamos los cuatro de acuerdo. Positivo. Es correcto. Así es. Muy bien, profe. Más que nada, quisiéramos nosotros que nos pudiera platicar, obviamente, su experiencia, trayectoria en el fútbol. Y para ello queremos iniciar obviamente desde sus comienzos. Usted empezó a entrenar más o menos a la edad de 26 años, ¿no? Recuerda usted, me imagino. A ver, lo de ser entrenador, como decíamos antes, que un entrenador es un profesor y un profesor es un pedagogo, es decir, el que se encarga de la enseñanza y el aprendizaje. Yo eso lo tuve desde muy pequeño. En el internado e instituto donde yo estudiaba era el más pequeño, un año menor que todos. Sin embargo, tanto en el fútbol como en el voleibol, que eran los dos deportes que más practicaba, era el capitán. O sea, era el que ordenaba. Yo escuchaba al entrenador y en la cancha yo les escuchaba y les aplicaba a mis compañeros todo lo que yo aprendía para luego trasladar. Es decir, es una vocación de pedagogo, ¿no? Y nada, cuando acabé de jugar ahí sobre los 26 años, que me ocurrió aquello de tomar un antiinflamatorio y un antibiótico fuerte y romperme el equilibrio a través de los oídos, pues entonces ya como tenía los títulos de entrenador aprobados, pues ya me puse a entrenar. De hecho, yo ya estaba entrenando a los juveniles del pueblo donde vivo e incluso creé una academia de futbolistas jóvenes, pequeños, de los cuales uno de ellos ahora mismo es el entrenador del Levante. En fin, bien, estaba escrito que yo tenía que ser de alguna manera o maestro de escuela, que lo soy titulado, o profesor de educación física, o profesor tal, y me lancé al fútbol porque es primero una maravilla de juego, es lo más bonito que se puede dar, si se hace bien, y al mismo tiempo es una profesión que te da muchas posibilidades de conocer otros países, hacer amigos, que es lo que más me ha hecho a mí de satisfacción, ¿no? Y nada, empecé pues eso a los 26 años con el equipo del pueblo donde resido. Era un equipo que nunca había subido a tercera. Estábamos a punto de conseguirlo porque ese año habían hecho una reestructuración y ascendían 5. Y cuando mejor estábamos, pues como luego descubrí que suele pasar en casi todos los sitios, no sé cómo llamáis ahí a los directores técnicos, no a los entrenadores o a los profes, sino a los que hacen los equipos y tal, ¿no? Los managers o como se diga, ¿no? Intentó meter baza y bueno, pues yo le dije que no, que el que dirigía era yo, que para eso había estudiado y preparado, ¿no? Entonces faltaban 10 jornadas para acabar, íbamos ya segundos, con lo cual prácticamente el ascenso estaba. Y bueno, acabaron descendiendo. Esa fue una de las primeras
de las primeras experiencias que tuve, ¿no? Luego ya vinieron otras más parecidas a esa, que te hacían, o a mí, me hacían reflexionar del por qué ocurría eso. Es decir, cómo puede ser que lo poco que hayan aprendido no lo mantengan y lo desaparezcan, ¿no? Bueno, de ahí me fui a un equipo que estaba en la 5ª categoría española, creo que era la 4ª, recomendado por el profesor de educación física que teníamos en la escuela de entrenadores. Claro, la titulación que me dieron en todos los títulos de entrenador ha sido siempre la primera, la máxima, que no es ningún mérito, porque era mi obligación, porque yo era maestro de escuela y había estudiado lo que era la pedagogía, todos los pedagogos importantes, mientras que mis compañeros, con toda la honestidad de su mundo y de su ser futbolistas, iban allí, algunos incluso pobres no sabían ni escribir, pero yo les daba mucho apoyo, incluso les daba clases particulares, pero lógicamente era una obligación mía obtener el número 1, ¿no? Entonces me recomendó a un equipo, el Torrente, que estaba en la 1ª, 2ª, 3ª, está en la 5ª o 6ª división de España. Jugábamos en una cancha de tierra y, bueno, el equipo hacía goles saliendo de atrás sin ningún pelotazo y sin que la tocara el rival. Muy bien, fue una etapa muy bonita el primer año, y al finalizar el mismo, el presidente me dio la prima de ascenso, ascendimos a la siguiente categoría y además me solicitó un premio especial, además de lo que ya consignaba en el contrato, que era dinero, ¿no? Como es habitual. Y le dije, bueno, si ya me has pagado el premio, ¿para qué? Dice, no, es por lo bien que ha jugado el equipo. Ok, perfecto. Pues mira, me vas a hacer un favor. Quiero que me compres una cámara de vídeo y 2 vídeos. Uno para grabar y otro para editar. Y desde ese momento hasta hoy, todos mis jugadores, al acabar un partido, a los 2 días siguientes, tenían las jugadas que habían hecho bien, las jugadas que no habían hecho bien, tanto en defensa como en ataque. Y esa es la razón del por qué, ahí encontré la explicación años después, que cuando me destituían de cualquier equipo, el equipo en vez de ir a más iba a menos. Y yo no soy un pedante que vaya chuleando, ¿no? Sino me extrañaba, digo, ¿cómo puede ser? Porque que suceda en el primer año, pues bien, porque se vería venir, pero en el resto no era muy... Y era simplemente porque mis futbolistas sabían lo que hacían bien y lo que hacían mal y lo rectificaban o lo mantenían. Y eso pues fue algo que ahora se está dando muchísimo con las plataformas de Way Scout, Instant Scout, etc. Pero yo me he pasado toda mi vida analizando yo lo que hace Way Scout o Instant Scout, es lo que hacía yo. Yo seleccionaba las 7 jugadas que hay en el fútbol, que son ataque, a la disputa, ataque combinado, contraataque, y luego las acciones a balón parado. Son 7, defensivas y ofensivas. Entonces yo las hacía todas ellas, las cortaba, las editaba, descartaba las que no merecían la pena y me guardaba las que merecían la pena para enseñarlas, tanto a favor como en contra, ¿no? Y eso pues te hace comprender mucho el fútbol, muchísimo. O sea, el entrenador, de hecho ha habido entrenadores que comentábamos esto y yo les decía que lo que un entrenador debe hacer es editar él porque si él coge lo de Way Scout no interpreta bien lo que está pasando, no está viendo la secuencia del partido. Y eso es lo que le he aconsejado a mis amigos Gastón y compañía, que ya son entrenadores, sí, para que triunfen, porque esa es una realidad. Bueno, y en aquel equipo subimos después a la segunda categoría, a la 3ª división, y como suele pasar otra vez, aparece ese hombre que contrata futbolistas, que es el tal, y aprovecha un fallo que hubo allí de un pop y destitución. Ya, pues muy bueno, no pasa nada.
Esa es la figura actual del vicepresidente deportivo, ¿no? O el presidente deportivo, al menos sí, aquí en México, si se le conoce. Exacto. Que cuando no hay sinergia con el entrenador o con el director técnico, suele haber muchos problemas, ¿no? No, ellos tratan de estar a bien con el entrenador. De hecho, a veces, y esa es otra cosa diferente, yo nunca he tenido representante en el sentido fijo. Sí que ha habido representantes que me han dicho, profe, ¿le interesa esto? Sí, yo les pago su comisión y punto. Pero no he tenido nunca un representante que me diga, oye, te voy a llevar a este equipo, pero hay que contratar a estos 2 futbolistas. Y yo, no, en absoluto, sí, nunca lo he admitido. Entonces, pues eso te ayuda también un poco, de alguna manera, a entender cada vez mejor el fútbol. ¿Por qué? Porque si tú eres el que manejas, aconsejas los futbolistas idóneos y sabes que van a ir acorde el juego que tu equipo tiene y quiere. Sí. Pero surgen esas cosas y allí surgió también. Bueno, de allí me marché a otro equipo que estaba en la misma categoría, tercera, un equipo maravilloso, porque jugábamos muy bien, eran unos futbolistas que 2 o 3 de ellos seguros que hubieran jugado en la primera división conmigo, segurísimo, vamos. Y era Denia, un puerto de playa y de puerto muy importante en España, pero muy bien, y el estadio se llenaba, el equipo jugaba de maravilla y ascendimos a tercera. Y al año siguiente yo me marché a otro pueblo que está cerquita de allí, que es el Gandía. La temporada bien también, pero no teníamos tanta capacidad como para haber conseguido el ascenso a Segunda División B. Y al año siguiente me fui al Alcira, que fue el equipo donde yo jugaba y dejé de jugar. Y allí pues otra vez lo mismo, es decir, llegamos a la 30 jornada sin haber perdido ningún partido, líderes ya clasificados para la liguilla de ascenso, y me viene este señor y me dice que o juega el chico que había firmado, que yo le dije que no lo firmaran porque no era mejor de lo que teníamos, o me destituía. Y yo, pues haced lo que queráis, pero el chico ese no va a jugar. Exacto. Porque ya os dije que no lo firmarais porque no era mejor de lo que hay. Y lo que hay lo están haciendo bien. Era la jornada 30. En la 31 empatamos en casa. Y me destituyeron. Pero los futbolistas veteranos se fueron al presidente y le dijeron, pero bueno, ¿qué es lo que queréis? ¿Salir en los periódicos o qué? Venga, hombre, no, tal que seguimos allí, se echaron atrás por el impulso de los futbolistas, porque si no lo hubieran hecho, y ese año ascendimos a Segunda División B con el Alcira. Luego del Alcira marché a Lonteniente, estuve allí unos 6 meses, un equipo que había llegado a estar, no sé si un año en primera, pero bastante en segunda, con buena gente, buena historia. Y nada, pero no había espíritu de juego, acabamos bien la temporada, pero no había eso. No había magia. Y allí tuve a un central que había jugado en el Sevilla, muy bueno, que había jugado en el Levante, muy bueno, pero que trabajaba, allí estaba jugando con nosotros para sacarse un dinerito, pero trabajaba en Játiva, que es una ciudad muy importante en aquella zona, y trabajaba en la empresa del presidente del club, del Xàtiva, del Olympique de Xàtiva, porque él fue un hombre que luego fue político y muy majo, y era un hombre que decía, bueno, la mejor manera de hacer que los futbolistas guarden dinero y se dediquen a eso es, además de pagarles como jugadores, él creó porque era un emprendedor, tenía varios negocios, era ya millonario y eso, y había creado una empresa de hacer mesas para televisiones, para tocadiscos y todo eso. Y entonces allí los tenía, por la mañana iban a la empresa a hacerles de carpinteros
y por la tarde los entrenaba. No a todos, pero sí unos cuantos. Entre ellos este chico que os digo, que era un grandísimo central, muy bueno, sevillano y tal. Y es un poco para explicaros por qué he ido a veces llegando de un sitio a otro. Y no eran por representantes, muy pocos apenas. Y este hombre, cuando volví allí a la empresa, al presidente no paraba de decirle: este es un entrenador como Dios manda. Era andaluz, así de esa habla andaluz y tal. Sí. Este es el que tiene que firmar el año este tal. Y me contrataron el año siguiente y estuvimos 20 minutos en segunda división. Pero lo que sucede en esos momentos, que hay muchas primas extras para unos y para otros. Ajá. Y no pudimos ascender, pero el equipo fue uno de mis mejores equipos con diferencia. Hicimos el 60% de los goles con acciones a balón parado. Teníamos muchísima calidad, pero tuvimos la desgracia de tener otra vez en ese club la hierba se estropeó rapidísimo en el verano y ya no se pudo arreglar y tuvimos que jugar siempre con campo de tierra, con futbolistas que tenían una calidad muy buena. Pero fue la base para lo que después vino en Villarreal y en Albacete. O sea, el Olympique de Sátiva ha sido uno de los equipos que mejor ha jugado, con diferencia. Era como el Torrente, salíamos de atrás tocando, muy bien, muy bien. Y de allí me marché al Villarreal, y del Villarreal hicimos una temporada más o menos buena, pero tuvimos un inconveniente grande, y es que había un imitador de uno de los periodistas más importantes de España, que lógicamente todo periodista importante es más importante que el presidente, así de real. O sea, porque es la realidad, no hay que darle vueltas. Ajá. Y aquel lo imitaba, y como lo que ellos quieren es que en este caso tanto el presidente como el director técnico como el entrenador y como el capitán, que esos cuatro sean, entre comillas, sus chivatos, es decir, los que les den la información más fuerte, más tal. Y claro, yo ahí no me he sometido nunca. Entonces, ese nos hizo muy mala campaña, nos hizo, bueno, total que... Pero la empresa que luchaba por mantener ese equipo en la élite es una de las empresas más importantes de la construcción, es Porcelanosa, es una empresa impresionante y gente culta, gente con un nivel, uno de los jefes era muy católico, muy tal, y era un hombre muy serio. Entonces ellos quisieron que yo siguiera, pero yo les dije que no, que era mucho problema. Entonces de ahí me fui al Albacete. Yo ya tenía pensado traer 4 futbolistas del Albacete porque jugamos contra ellos ese año. Yo ya tenía pensado traer 4 jugadores del Albacete al Villarreal. A Villarreal. Y otros 3 del Levante. Al no hacerlo del Villarreal, lo que hice fue me los llevé al Albacete. Y allí es donde apareció el queso mecánico, que pudo haberse dado en Sátiva y que pudo haberse dado en Villarreal. Y allí, pues nada, trabajar, hacer las jugadas, y fenomenal. Muy bien allí. Muy bien allí la primera etapa. La segunda no debí volver, pero bueno. Claro, una pregunta, digo, nos tiene aquí embobados con todas estas anécdotas e historias, le agradecemos mucho y sobre todo la buena memoria. Es que me habéis preguntado que os diga eso, ¿no? Claro, definitivamente. Exacto, claro, por supuesto. Sí, porque todos conocemos al Benito Floro, pues acá en México al menos, pues al Benito Floro de Real Madrid, al que nos tocó a ver aquí en Club de Fútbol Monterrey, y después de ahí le hemos seguido el paso por los diferentes países, pero antes de Real Madrid y Villarreal, es un placer y un gusto y un honor poder escuchar estas historias. Me queda una gran duda. No sé si ha escuchado, probablemente no. En México hace un par de semanas acaban de, pues sí, eliminar lo que es la Liga de Ascenso o la Segunda División, pues técnicamente y prácticamente porque no es negocio, porque ya deja de ser negocio para los que invierten en estos equipos. A mí me causa una gran impresión cómo en países como en España y sé que en otros en Europa hay una segunda división, tercera división, cuarta división, quinta división, y lo mencionaba ahorita, estadios llenos, obviamente seguramente más pequeños, pero afición,
futbolistas, empresarios, contratos. ¿Cómo en su paso por los diferentes equipos que ha estado y comparándolo contra España, cómo ha visto este tema de las divisiones inferiores? Porque a mí me impresiona mucho la cantidad de divisiones que hay en España y que pues en el papel hay negocio y es una oportunidad para tanto por los futbolistas, los empresarios y por supuesto las aficiones de estas ciudades. Yo creo, porque alguien me ha comentado algo, yo creo que México está tratando de alcanzar un nivel de mucha seriedad en pagos, en todo, ¿no? En que la liga sea muy correcta, que yo creo que la es, pero bueno, siempre hay donde hay. Y quieren copiar un poco a la MLS, según me han dicho, según me han explicado. Entonces la MLS, cuando yo estaba en Canadá, allá en Toronto, pues veíamos que sí, que estaba la MLS, pero luego había la USL, la no sé qué, que eran pues la universidad, etcétera. Y es una alternativa también, es simplemente cuestión de seguirla. Pero tenéis que haceros a la idea, porque eso es así, que el fútbol hoy, realmente cuando ya empezó a ser espectáculo, ya era negocio. Es negocio para el periodismo, es profesión para los entrenadores, los jugadores y tal, pero es negocio para los agentes, es negocio para Santo Cristo, que decimos, ¿no? Entonces, eso lo que hace falta es que ese negocio sea justo. De ahí, las muchísimas veces que yo, desde que tuve el vídeo, no paraba de todas las conferencias que daba de decir que había que hacer lo que ahora hacen el VAR este típico, es decir, que la televisión sancione lo definitivo. Es decir, porque una cosa es que tú pierdas un partido por mala suerte y otra cosa es porque que lo pierdas porque ha habido una corrupción, que es lo que a mí me pasó con el Real Madrid en el primer año. Es decir, llegamos al último partido, nos hacen 4 penaltis, no evitan nada, también nos quitan la liga. Sí. Y eso y con el VAR hubiera sido un 0-3 a favor nuestro, pero clarísimo. Y con ese, que es el único título que hay en España, hay los 7 u 8 competiciones y esa es la única que me falta. Es decir, todas las demás las tengo, cosa que no es fácil tenerlo. Por supuesto. Y entonces, pues eso, quizá estén buscando que haya mucha formalidad, que haya una dirección como la MLS, que es muy estricta, que tienen que cumplir las cosas bien, que tal y cual. Yo, sin embargo, siempre la he considerado injusta, en el sentido de que emplean muchísimo dinero para 4 o 5 futbolistas y muy poco para lo otro. Eso para mí no es correcto, pero bueno, es lo que marca. Pero es cierto que yo creo que ellos andan buscando eso, una seguridad de que el ascenso sea el que les toque, etcétera. Pero también es muy importante, muy bonito que esas competiciones que van de abajo hacia arriba, primero por todos, porque tanto los entrenadores como los jugadores van incrementando su nivel de una manera positiva. Y de la otra manera simplemente va a tener opción el chiquito que juega muy bien, porque pues, el típico Messi, el tipo de tal y cual, pero que al final, que son realmente muy buenos futbolistas, se demuestra que si no tienen un equipo bueno, que juegue bien, pues ellos pasan bien, son importantes, hacen muchos goles, pero más o menos eso es un poco lo que vemos en Argentina. Messi es un fenómeno, es el máximo goleador y tal, pero algo pasa para que su equipo no sea campeón, cuando debería serlo, ¿no? O sea, y eso es lo que hace un poco ese tipo, pero tiene la ventaja de que está muy bien organizada, se cumplen los contratos, que eso es muy importante, sale lo que quiere la FIFA y se evita ciertas sanciones que no son correctas. Me decía el otro día un amigo que en Venezuela tuvo un equipo que le faltaban 3 partidos para darse a lo máximo, ganar el título, y de repente los 3 partidos últimos los perdieron. Extrañamente. Increíble. Sí, increíblemente. Y esas historias están en todos los sitios. Hay algo de eso. Bueno, entonces nada, llegamos allí al Madrid, hicimos lo que pudimos. De hecho, por ejemplo, que es una de las cosas más
más que bueno, hubo un grupo que se empeñó en, como yo no era chivato de ellos ni de nadie, pues se empeñó en que era molesto. Entonces buscaron todo aquello que hicieron, además con ese salvaje vídeo que, bueno... El famoso video, sí, claro. Que lo buscaron con intención y, vamos, sin ninguna duda, ¿no? Y sin embargo, incluso gente de estos izquierdosos que son poetas o son escritores o son directores de cine tal, que hablan de fútbol, les encanta. Cuando el Real Madrid pierde 0-1 en casa contra el Barcelona, dice que el culpable era yo y yo no estaba ya hacía 5 partidos. De hecho, Vicente del Bosque es indudable que es uno de los entrenadores grandes de España que nos llevó al Mundial y lo ganó. Y además es una persona impresionante, un futbolista, o sea, que lo fue muy bueno, como persona es increíblemente bueno y como técnico es incuestionable, ¿no? A mí me destituyen y lo ponen a él. Sí. Quedaban 10 o 11 partidos, íbamos a 2 puntos del Barcelona, que fue el campeón, y acabaron el torneo a 11 puntos del Barcelona. Es decir, no es culpa de es culpa de él. Es culpa de que el equipo tenía una descomposición tremenda, que si no era a fuerza de hacerles ver que no eran correctos, y fue así. Y entonces, claro, ahí todos esos que me criticaron a mí, ¿por qué cuando ocurrió aquello no dijeron, bueno, pues hay que reconocer que nos hemos equivocado? ¿Por qué? Pues si quedan 10 partidos, van a 2 puntos del Barcelona, el Barcelona tiene que venir a casa y acaba el campeonato a 11 puntos del Barcelona. Sí, claro. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está entonces el fallo? Sí. Por eso digo que las cosas son dificilillas en todos los... Pero bueno, allí ya me marché, me obligaron emocionalmente a volver al Albacete, que no debía hacerlo nunca, porque trabajé más que en la primera etapa, porque el equipo era más débil que de la primera etapa y no hecho por mí, sí. Y tal, y al final tuve que marcharme porque no podía soportar las exigencias y tal. ¿Era primera división? ¿Perdón? ¿Albacete en primera división o en segunda? Sí, no, en primera. En primera. Pero yo me marché. Antes de pasar al Albacete, digo, Real Madrid, en Real Madrid, Copa del Rey, una Supercopa y este famoso subcampeonato en ese extraño último partido de última jornada. Extraño no, clarísimo, pero bueno. Estos partidos de la Copa del Rey y la Supercopa, ¿contra quién los ganó y qué reflexiones se lleva de ese par de triunfos o de logros en su gestión en el Real Madrid? La Copa del Rey la ganamos una semana antes de ir al último partido de Liga y se la ganamos al Barcelona en su cancha con un jugador de menos desde el minuto 24. Wow. O sea, en el campo del Barcelona con un jugador menos, y es quizá un poco lo que aceleró, según comentaban algunos amigos periodistas, que también los tengo. Claro. Que eso aceleró mucho lo que había que hacer en Tenerife. Porque si con uno menos al Barcelona en su casa fuimos capaces de ganarle, sí. Bueno, y ahí estuvo. Y luego la Copa, muy apretados ya, porque salimos de aquella catástrofe de Tenerife, la jugamos contra el Zaragoza, que estaba bien, era un buen equipo, bien dirigido, y al mismo tiempo bien descansado. Y nosotros íbamos con una pesadez tremenda, porque además el vuelo que hicimos a Tenerife no lo hicimos en un vuelo de un avión solo, lo hicimos en 2 aviones pequeños de 8-8 para evitar, porque no había vuelos grandes. Y el presidente no quería llevar champán como hicieron el año anterior y luego perder. Entonces, claro, lleno de aficionados, sí. De tal, pero con tan mala suerte que ese sábado que íbamos allí, una avioneta marchó y llegó, pero otra donde estábamos el presidente, varios futbolistas y yo, cuando pasamos el canódromo de Madrid, un calor tremendo, era ya verano, todos sudando, y es que el aire acondicionado se había estropeado y tuvimos que volver, los 7 que íbamos allí,
y hasta la 1 de la noche no llegamos a Tenerife. O sea, todo fue una ruina. Una ruina. Profe. Pero bueno, se dio y ya está. Y luego ganamos la Copa del Rey y al empezar la temporada siguiente, a pesar de no tener a los Cafú o Ginola que yo solicité, pues le ganamos al Barcelona la Supercopa. Tanto en casa, que le metimos 3 y le pudimos meter 7, como allí, que creo que empatamos al 3, no estoy seguro. Y nada, pues eso fue, y ya pues esa temporada con pocos fichajes, con poca tal, fue más dificultosa, y ya vino lo que vino. Pero bien. Profe, ¿cómo vivió cómo era el ambiente que se vivía en los vestidores del Real Madrid? A ver, el Real Madrid que yo tuve eran buenos futbolistas, sin duda, y buenos disciplinados en el hecho puntual del entrenamiento a tal hora, allí tal, esto, tal. Pero no tenían una cohesión humana, que es importantísima. Sí. No habían esos 3 líderes que son amigos y que manejan a todo el grupo, que es lo que ha habido siempre en el Real Madrid. Y había una etapa, bueno, que ya venía antes de llegar yo, que era evidente que no había líderes con carácter, pero no separados, sino juntos, para dirigir a todo el equipo. Y esa falta de cohesión nos perjudicó mucho, porque se notaba. Y bueno, fue una etapa muy fastidiosa. Tampoco había dinero, era una etapa de crisis económica. Por ejemplo, yo no quise nunca que se fuera Hagi, pero no había otra opción, sino tenía que elegir entre Hagi, Zamorano y otro. Es decir, con el dinero de Hagi poder hacer 2. Hicimos a Nando un central muy majo. Pero era una situación fastidiosa, sí. Pero no porque los jugadores fueran malas personas, sino porque no había feeling entre ellos. Faltaba eso. Se respetaban, no discutían, a nadie se pegaba con nadie, todo muy bien. Que había que cenar, se cenaba, etcétera. Pero esa cohesión futbolística de estar los 3 hombres fuertes convencidos de lo que hay que hacer y hacerlo, no. Y como encima el club estaba en una crisis así económica y pues no, eso afectó bastante. Y aún así, ya digo, nos robaron el campeonato. Y aún así, exactamente. Exacto. Sí, porque la realidad estuvimos 22 partidos sin perder y era nuestro. Y con ese ganar, pues hubiéramos podido invertir un poco más en futbolistas que eran muy importantes. Claro. Y nada, bueno, pero eso fue. Wow, muy bien. Profe, una pregunta. ¿Considera usted que la Copa del Rey fue su mayor logro en el Real Madrid, en su carrera en el Real Madrid? No, porque a pesar de que luchamos mucho, es cierto que tuvimos un poquito de suerte, pero luchamos mucho, sobre todo los gregarios, que digo yo, los chicos más luchadores. No, la de la Supercopa fue superior. O sea, fue en pretemporada, le dimos lo podéis buscar por internet, el partido que jugamos en el casa, en el Real Madrid, Real Madrid-Barcelona, que le metimos 3, le pudimos meter 7, pero jugando a fútbol muy bien. Y luego ganarla allí en su cancha también. Claro, sí, vale mucho más, me imagino. La Supercopa determinó que el equipo fuerte era nuestro y que nos robaron la liga y que bueno, ¿qué le va a hacer? ¿Entiendes? Fue como poner las cartas reales sobre la mesa, ¿no? El rival, la posición, lo que acababa de suceder, entonces fue como un golpe de autoridad. Exacto. Sí, pero como eso quien lo tiene que trasladar es el periodismo, y el periodismo no estaba por la labor, primero porque unos estaban enfrentados con el presidente y los otros porque no querían que yo continuase, porque no era su chivatito, que fuere, ¿no? Qué interesante, lo ha mencionado un par de ocasiones, la prensa es muy importante en el fútbol profesional en función de que si no el presidente, el dueño, el mismo club
no es, digamos, grato para la prensa local o nacional. Lejos de ser un aliado, pues por supuesto se convierte en un enemigo importante para conseguir objetivos, ¿verdad? La prensa y en la mayoría de los países. A ver, la prensa es como suelo yo decir en las categorías inferiores. Los padres son muy importantes porque llevan a los chiquillos a las academias, a tal. Sin los padres, a lo mejor muchos futbolistas como Iniesta, como a lo mejor Messi, como no estarían. Seguro. Pero, Claro. pero al mismo tiempo también son la pena. ¿Por qué? Porque todos quieren que sus hijos jueguen, que no solo que sean titulares y que tal y cual. Pues el periodismo es algo parecido. De hecho, donde hay simplemente un periodista, o por decirlo de alguna manera, un periódico, una televisión, las cosas son suaves y sencillas. Pero eso ya no existe. En todos los países hay 2 o 3 que compiten entre ellos y el competir, lo que compiten son las primicias, fundamentalmente, Sí, claro. y la incidencia con el presidente y con todo eso. Y eso es muy, muy, muy difícil de manejar, muy difícil. Fíjate lo que te digo, los únicos que lo pueden manejar bien son los futbolistas si hacen una cohesión buena. Pero es difícil porque de ellos dependen también sus salarios, sus cosas y tal. Es fastidioso. Más variables. Porque además los medios de comunicación realmente tienen periodistas muy buenos y no son todos como los que teóricamente se apuntan, todo lo contrario. Los periodistas son francamente buenos y tienen buen conocimiento y aman el fútbol. Ojo, aman el fútbol más que los futbolistas a veces, ¿eh? Porque ellos no ganan lo que los futbolistas, pero lo viven con tanta intensidad y tal y cual. Los periodistas son muy importantes. Lo que deberían de tener clarísimo hasta dónde llega. Y ese llega es analizar los partidos, analizar la calidad de los futbolistas, analizar esto. Yo siempre pongo el ejemplo que me explicó un hombre ya mayor, que fue uno de los que más me enseñó, porque era un abogado y amaba el fútbol inglés por todos los sitios. Y él me dijo que en las épocas aquellas que él vivió, los entrenadores en Inglaterra, así me lo explicó él, hacían un informe de cómo iban a jugar contra el rival el día antes para que saliera en el periódico, de tal manera que los espectadores sabían a qué iban. O sea, sabían a qué juego se iba a dar de cada entrenador. Y eso era un aliciente muy grande para ir a presenciar un partido. Y luego contrastar y decir, anda, pues sí, hicieron esto y mira, lo lograron. O no, mira, el otro contrarrestó y tal. Que es de lo más bonito que se puede hacer, que es hablar de fútbol. Pero cuando tú te pones a hablar de que si este ha hablado con Juanito y se ha ido aquí, que si tal, el fútbol es como si sale una película y en vez de hablar de la película se pone a hablar del coronavirus, yo qué sé. No tiene nada que ver. El fútbol sí, claro, no tiene relación. En el fútbol hay que hablar de cómo se hacen esas jugadas de ataque, en defensa y en ataque, cómo se hacen las jugadas de balón parado, cómo es la calidad del futbolista, engrandecer lo que hay que engrandecer, que son los excelentes futbolistas, pero también el punto honor de los que... Todo eso es lo más bonito del fútbol. Sin embargo, ponerte a hablar de lo que gana fulano, de lo que tal, de la vida social, eso ya es una situación muy triste. Profe, antes de pasar a su experiencia en Japón, porque también tuvo esa trayectoria, yo quisiera preguntarle, después de finalizar su etapa en el Real Madrid, ¿cómo fue su relación con el presidente Ramón Mendoza en aquel momento? ¿Cómo era su relación con él? Siempre bien, siempre bien. Está en nuestros corazones de por vida. Él era un dandy, pero era un hombre era un emprendedor tremendo. Sí. Él se fue, él a mí, yo no sé si a otros se lo habrá contado, yo tenía muy buena relación con él, muy, muy buena. Me solía decir, yo lo quiero como un hijo. Yo le decía, yo estoy como mi padre. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque hay que saber tratar a las personas. Un jefe que te aparece todos los días como muy... Resulta que al final es una buena persona. Es un tío agradable, solamente que a veces son tímidos. Eso suele ocurrir. Porque el que va así dando tortazos, ese te lo ves venir clarísimo, ¿no? Pero el que tiene cierta categoría, te da la conversación.
y yo con él tenía una relación buenísima. Tanto, de hecho, a mí el enfado que yo tengo con el Albacete en la segunda etapa mía es que me obligan emocionalmente a volver, no me dan tiempo a que yo logre, que estaba dispuesto a que el presidente del Real Madrid me dejara a los 5 jóvenes más buenos que había. Y no, que es que te quieres ir a un equipo italiano y estás jugando con nosotros. ¿De qué estáis hablando? Yo me quise ir a un equipo italiano, porque es cierto que yo tuve ofertas, pero como yo no tenía representante ni tenía ganas de tener problemas, yo dije que no voy a ir a ningún sitio, tal, quiero descansar un poco. No, vale, firmaron a Luis Suárez y a los 3 días lo tiraron, o se fue él. Y nada, ya se volcaron todos, periodistas, el expresidente, oye, que tienes que venir, que le debes al Albacete. ¿Yo qué le voy a deber al Albacete? Si el Albacete tenía un déficit cuando yo llegué y cuando me marché era supermillonario en el banco. ¿Cómo era deber yo al Albacete? Y encima me traspasaron y cobraron lo que nadie nunca ha hecho. Traspasar a un entrenador y cobrar 50 millones por él. Por favor. Sí. Y nada, y en vez de darme esa posibilidad, me entregaron una plantilla más deficiente, muy trabajadora, muy luchadora, siempre, porque si no, no pueden estar conmigo, pero no con el nivel que requería la cosa. Y aún así, hubo otras cosas que no merece la pena hablar. Contra Valencia, en su casa, o empatamos a 1 o ganamos 0-1, no recuerdo bien. No, creo que ganamos 0-1, no estoy seguro, pero bueno, que en casa era mantener el resultado. Y mira, no pudimos mantenerlo. Qué pena. Y de hecho hay una anécdota muy graciosa de eso, porque los que juegan el partido, la final de la Copa del Rey, son el Deportivo de La Coruña y el Valencia. Y eso fue a la semana siguiente, por ahí, era ya verano. Y estábamos en la casa grande allí en Albacete, todos los amigos. Era sábado calentito, con un sol tremendo, y la Flora, es mi mujer, le dicen la Flora, invito a los amigos a una buena paella, y éramos allí pues 10 o 12, y ya a punto de empezar el partido, con un sol tremendo, a las 5 de la tarde o las 6 de la tarde, le dice uno de los amigos, Flora, ¿no te sientas a ver el partido? Y está como tiene un genio así, y de aquí te espero. Dice, por mí, que caigan rayos y truenos. Buscar en internet. A los 10 minutos estaba cayendo un diluvio que tuvieron que parar el partido. Era una tormenta aquella. Sí. Pero wow. un granizo tremendo, lo podéis buscar cuando queráis. Y todos llamando a la Flora, ven, corre, ven. Y allí lloviendo que lo vean. Cambia el clima. Pero bueno, esa etapa fue un poquito, no fue y acabé marchándome porque no podía soportar aquello. Y de allí me fui a Gijón, yo nací en Gijón y tenía muchísima ilusión de ser entrenador porque ya estando en el Albacete tuve una posibilidad de ir. Pero lo de siempre, cambio generacional de futbolistas, problemas. Sí. Presidente que no pone la vara bien puesta, problemas. Director técnico que va por otro lado, aunque sea buena persona y tal, y tú por otro, nada. Pero bien, una pena, pero bueno. Y de allí pues irnos a Japón. Profe, Japón, dime, perdona. Perdón, profe, que la interrupción. No, dime. Ahí, ¿cómo fue ese cambio que sintió una gran diferencia de lo que es el fútbol de Japón al fútbol de España, que es un más pasear la bola, más táctico que lo que es el fútbol de Japón? Héctor, pasar la bola no es táctico, técnico. Bueno, técnico. Vale. A ver, eso es una pregunta que se hace muy habitualmente a los que hemos ido por todos los lugares de la Tierra. Pero resulta que los campos allí son de la misma medida, los balones del mismo material y las reglas del juego las mismas. Las mismas. Entonces, ¿qué puede darse? Las acciones son las mismas.
que puede darse diferente. Una tarjeta naranja. La preparación física es similar en todos los sitios. Allí iban muchos futbolistas extranjeros cuando yo fui, mucho antes también, y hay muy buenos futbolistas. Nakata era un futbolista impresionante que jugó en el Italia, no sé en qué equipo era, pero muy bien. O sea, y nada, pues nada, allí fuimos y bien, pues lo mismo. Muchos chicos veteranos y unos chicos universitarios que salían de la high school porque no había segunda división, pero unos chicos fenomenales de la universidad y de la high school. Y yo pues lo mismo, yo digo, señores, esto es lo que hay. Estos chicos son mejores que... Sí, pero bueno, tal. Y al final todos te hacen la misma. Se lavan las manos, claro, el futbolista veterano que sabe que no va a continuar o que sabe que no cuentas con él y que no, pues tira el degüello y a casa. Y eso fue más o menos. ¿Qué tan complicado fue el tema? tema? Un momento. Pero Japón nos enseñó cosas muy bonitas. Por ejemplo, el arbitraje. El árbitro te reunía en su despacho, estaban los 3 árbitros y el jefe del partido, que decíamos, ¿no? Entonces tenía que ir el entrenador y el director técnico del club y el capitán de cada equipo. Nos sentábamos todos por allí y empezaba el director jefe del partido y decía, bueno, aquí les presento al árbitro tal. Van a hablar y le van a explicar. Entonces empezaba el árbitro y te decía, cuidado, este futbolista hace muchas faltas y tal, este habla mal y tal, y pim, pom, pam. Y entonces, cuando acababan ellos, te decían, y ahora diga usted. Y entonces yo, por ejemplo, como se me ha encantado siempre el arbitraje y todo eso, pues le decía, yo creo que vamos a tener un buen partido porque considero que lo que le he visto al árbitro deja bien seguir el juego, tal y cual. Y recuerdo que a uno le dije que no, que lo interrumpía mucho y que sacaba tarjeta solamente con respirar, y que eso no es el fútbol, hay que vivirlo y tal. Fue cambiado también cuando cambiaron la ley del fuera de juego. Hubo un cambio que era que un futbolista no estaba en fuera de juego si no intervenía en la jugada, ¿vale? Entonces yo me acuerdo un partido, bueno, clarísimo, que le dije a mis futbolistas, cuando tengamos un golpe franco a favor nuestro, en nuestra cancha, a la altura de los banquillos por ahí, iros 2 o 3 a las esquinas de las áreas, de ellos, un poquito más por acá. Y como esta norma es nueva, porque yo la había visto en vídeos, que los delanteros, en vez de irse arriba, se quedaban en la línea del medio campo porque los centrales iban a la línea del medio campo, como si la ley antigua siguiera. Entonces yo le dije, vosotros os quedáis atrás, casi entre el área y el círculo central, y veréis que los centrales se van hacia adelante. Entonces teóricamente estáis en fuera de juego, pero ¿quién va a estar en fuera de juego? El que reciba el balón, el otro no. El que reciba el balón va a estar en fuera de juego, pero el otro que está allí, al otro lado, no estará en fuera de juego, porque el balón le irá al que está aquí. Entonces el otro puede, bueno, los paraban todos. Y acabó el partido y dije, pero bueno, la norma es esta, que solo el futbolista que interviene, no el que no interviene y tal. Está bueno, pero bien. Y luego te hacían que le reclamases al final del partido, por escrito. Y el martes o el miércoles te contestaban. Y te daban la razón o te la quitaban. Ya, muy bien, muy sensatos. Muy honorable. Y el protocolo perfecto. Muy bien, muy bien. Sí. Muy honorables, ¿no? Pues como la cultura japonesa, la honorabilidad y la ética anteponiéndose ante todo, ¿no? Quiero pensar que va por ahí. Hay un refrán: todos sitios cuecen habas.